Gobierno, Gobernanza y Ciudadanía en Educación Media Superior. Este es otro de los módulos que conforman la licenciatura en Educación Media Superior y que tiene los siguientes sentidos. Eh, como solo recordaré de manera muy breve la propuesta curricular de esta licenciatura, parte de problematizar la práctica docente desde distintas perspectivas. En este módulo, la problematización que está condensada en el objeto de transformación tiene que ver con que el docente, a partir de reconocer el sistema de gobierno de su plantel y obviamente teniendo en una visión amplia el sistema educativo mexicano, pueda resignificar políticamente su práctica profesional. Este es como una apuesta importante, dado que comúnmente cuando se discute la ciudadanía, cuando se discute el sistema de gobierno, cuando se discute la democracia, se ven como aspectos separados. Los sistemas de gobierno o el sistema educativo se ve como esa estructura en la que el docente no incide y que está definiendo el modo en que reglamentariamente o normativamente se organiza la vida escolar. Ese ámbito, de pronto, en el ejercicio cotidiano de la práctica educativa, se ve solo como lo normativo, estructural, fuera de mi ámbito. Y en cierto sentido, a veces lo padezco, a veces lo resisto, pero no lo considero como un elemento que también reproduzco en mi práctica. Por otro lado, cuando hablamos de la ciudadanía, se pone mucho el énfasis en cómo el docente tendría que enseñar conceptualmente, teóricamente, discutir con los estudiantes lo que es la ciudadanía. Y se discute entonces solo como un elemento de contenido, no como una práctica que comienza con el ejercicio mismo, con la acción misma del docente en el aula. Y eso pues incide también en esto, otro de los conceptos que es clave en este módulo que tiene que ver con la democracia. No puede pensarse solo a la democracia en los ámbitos educativos como un contenido a enseñar y un ejercicio, una práctica que fuera del ámbito educativo los alumnos ejercerán, sino que tiene que ser una realidad que se construye en el aula, en el ámbito escolar, desde la relación y desde cómo el docente se asume como un sujeto político. Entonces, esta es una apuesta importante en el módulo porque no se trata solo, y me parece que el énfasis no está puesto en cómo el docente enseña conceptos como estos que hemos comentado, sino cómo los ejercita, cómo construye a partir de su práctica docente espacios democráticos, cómo inserta a los estudiantes en no solo la discusión de la ciudadanía, sino en el ejercicio mismo a partir de la relación educativa. Bien, este objeto de transformación se pone en juego a partir de los ejes problematizadores que se van a articular en cada uno de los bloques. El módulo está conformado por 3 bloques, a cada bloque se fue respondiendo a un eje problematizador que se derivan de este objeto de transformación. De manera muy sencilla, podemos decir que los bloques dan cuenta en primera instancia de cómo se conforma el sistema educativo y cómo eso incide en el sistema de gobierno de el centro escolar o el plantel donde el docente labora. Un segundo punto que es importante y que va a estar desagregado también en los bloques es el de las prácticas políticas de los sujetos. Vamos a ver cómo en el segundo bloque eso está presente a partir de hacer toda un rastreo de la micropolítica educativa. Y finalmente, este otro concepto que hemos comentado ya sobre la construcción ciudadana,
insisto, no solo como contenidos de enseñanza, sino como prácticas. Por eso es muy importante, pues, como este aspecto. Así, el bloque 1 parte de una mirada estructural y de una perspectiva histórica para rastrear cómo está conformado el sistema educativo mexicano y cómo éste tiene una incidencia en la educación media superior. El eje problematizador que se corresponde a este bloque está enunciado para que el docente parta de esta pregunta que le permita después acercarse al objeto de transformación y que le permitan también construir los saberes que más adelante vamos a enunciar. Tiene entonces que ver con esta identificación que el docente puede hacer sobre qué procesos se han transformado en el sistema educativo mexicano. A esto me refería con esa visión histórica. Y qué elementos, a pesar de propuestas, a pesar de cambios que sí se registran en el sistema educativo, siguen ahí sedimentados y que están definiendo, que constituyen y definen la dinámica y la estructura actual del sistema educativo. Entonces aquí es otra vez una parte necesaria e insisto, tiene que ver con esta práctica política, es cómo dialogo con la historia, pero no la traigo solo como un dato, ¿no? Sino cómo hay este diálogo de en dónde estamos parados, pero qué ha sido un elemento que ha pervivido a distintas transformaciones y cómo en muchos sentidos eso no solo estructura, sino que define cómo me inserto yo como docente en un sistema establecido de este modo y cómo eso va a conformar también la dinámica en educación media superior. Bien, en consecuencia a esta discusión, el bloque 1 va a tener como un producto que permita, que muestre esta discusión, una historieta. Me quiero ahorita no detener en la historieta porque quisiera más bien resaltar como el contenido de esta primera sección que va a ser elaborada. Tiene que ver, está enunciada como autoridad y prácticas de organización, es decir, este concepto que comentamos, cómo las prácticas políticas van a estar siendo cuestionadas conceptual y en la vivencia cotidiana de la docencia, de los estudiantes, del plantel educativo, tiene que estar aquí. Es decir, cómo a partir de las lecturas que se sugieren en este primer bloque, el docente puede reconocer los modos en que está organizada la autoridad en el sistema educativo mexicano, el modo en que encarna esa autoridad en el subsistema al que el profesor se corresponde y en su propio plantel. ¿Y cuáles son esa estructura define, delimita prácticas de organización? Entonces el sentido es mostrar niveles de autoridad, prácticas organizativas, pero no solo, aquí es interesante porque para eso tiene sentido una historieta, porque no solo es cómo yo como docente me organizo, sino cómo se organizan los estudiantes, cómo se organiza los padres de familia con su relación en el plantel educativo, y entonces es como ver de qué modo van incidiendo con sus modos de hacer, con sus modos de relacionarse los distintos actores. ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta el asesor en línea y el estudiante para hacer esta revisión? Es un texto de Carlos Ornelas sobre el sistema educativo mexicano, está propiamente en la plataforma, y la Ley General de Educación, porque ahí es donde está
normativamente hablando, lo que da estructura al sistema educativo. Es muy importante, entonces, ¿no? Como me regreso a la diapositiva anterior, cómo esta actividad que para llegar a ella, obviamente hay actividades que van mediando y van orientando la discusión desde foros, eh, lecturas, ¿no? Discusiones entre los propios docentes a través de estos espacios que son los foros, de tal modo que el docente al término del primer bloque pueda acercarse a un supuesto, a una respuesta, pueda tener un esquema que apunte a la resolución de este eje problematizador. Bien, el segundo bloque tiene que ver, está enunciado con el nombre de Gobierno y Micropolítica en Educación Media Superior. Este bloque es interesante, está planteado como el bloque que articula la discusión entre el primer bloque que tiene que ver con una estructura general y el interés particular que persigue el módulo, es lo que comentábamos, la construcción de la ciudadanía, la resignificación desde una perspectiva política de la práctica profesional del docente. Y entonces, como este bloque que articula la discusión del módulo está centrado en reconocer la relación que encuentro entre el sistema educativo nacional y el sistema de gobierno en educación media superior. La discusión que proponemos en este bloque no tiene que ver solamente con revisar, aunque lo hacemos, la propuesta de gobierno que está contenida en el modelo educativo 2016, no está solo remitida a hacer una esquematización, un reconocimiento de qué son los sistemas de gobierno, por qué se está hablando de los sistemas de gobierno en América Latina en el ámbito educativo. No está solo tratando de indagar, bueno, y esto de la gobernanza, ¿a juego de qué se plantea, se discute en educación media superior? No solo está buscando esto, está de manera muy importante apuntando a que los docentes reconozcan el concepto de micropolítica, que nos permite como observar cómo el ejercicio, la condición de sujetos políticos que tenemos no está solo en el actuar externo de cuando un maestro, que esta es como la noción como muy convencional, cuando un sujeto se incorpora a un partido político, cuando un sujeto vota, ¿no? Sino que tiene que ver con toda este planteamiento más amplio respecto de cómo mi relación con el otro es necesariamente política y cómo entonces esa relación da origen a relaciones de poder y cómo esas están presentes en el ámbito escolar. Y no solo discute la relación de poder del director o de las autoridades, sino la relación de poder que también está presente en la relación educativa y en el maestro-alumno y también entre los propios alumnos. Cuando se traen a la mesa, a partir de reconocer quiénes son los estudiantes, los roles de liderazgo que de pronto algunos estudiantes juegan, pues no estamos hablando más que de estas relaciones de poder que también en un grupo de estudiantes se pueden ejercer a partir de la facilidad de palabra, a partir de sus capacidades de socialización, a partir de el modo incluso en que se van apropiándose de los contenidos, ¿no? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la evaluación, con los puntajes que un estudiante puede tener, ¿no? Entonces, este bloque resulta fundamental.
Aquí una de las dificultades que el asesor en línea puede enfrentar para conducir la discusión, pues es justamente que al hablar de relaciones de poder pueda volverse, sobre todo, por ejemplo, un foro que está pensado en este bloque, el escrito mismo que los estudiantes pueden sugerir, el producto que sigue siendo una historieta como parte de esta construcción que esperamos se logre en todo el módulo, pues sí puede generarse una especie de catarsis, porque sabemos que los docentes pues están, muchos de ellos en una resistencia frente a la autoridad, otros más menos resistentes, pero pues sí en una condición de mucha tensión política. Y entonces un problema que puede vivir el asesor en línea es que de pronto ese espacio se convierte en una catarsis, de pronto el espacio se convierte en un espacio de denuncia y eso no le permita al asesor eh, como trascender solo esta parte y a lograr apoyar al estudiante para que construya un análisis de la micropolítica de su centro escolar. No estoy diciendo que no tenga que estar presente, solo que es importante que quien atienda este módulo lo tome en cuenta para saber qué hacer, ¿no? Y cómo entonces esa discusión, eso que podríamos llamar catarsis, puede construir o puede ayudarnos a constituir también este escenario, este análisis, esta fotografía de la micropolítica de los planteles de los docentes. Entonces sí es como importante pues poner atención en esto. Afortunadamente la lectura que se sugiere nos va a ayudar mucho a situar la discusión, nos va a ayudar mucho como a reconocer categorías conceptuales que le ayuden al estudiante a reconstruir esa micropolítica de su plantel y le va a ayudar al asesor en línea también como a orientar la discusión, orientar la construcción. Bien, como señalaba, la historieta, sé que como está aquí presente, ¿no? No sería necesario como decir, bueno, ¿y qué onda con la historieta? Pero sí me gustaría como dejarlo un poco al final porque merece una explicación importante, necesaria, de por qué pensamos que una historieta tendría que estar presente como producto de todos los bloques, pero también como producto del módulo. Entonces, les pido paciencia, solo me quiero seguir como con los contenidos, con las discusiones que están presentes en los bloques y voy a dejar para tener más tiempo en la explicación de la historieta. Bueno, entonces, en el bloque 2, consecuente a esta discusión que estamos proponiendo, la sección de la historieta está denominada como micropolítica de mi plantel. ¿Con qué recursos va a contar el estudiante y el asesor en línea? Con el acuerdo 442. ¿Por qué? ¿Por qué comenzar este bloque otra vez, digamos, con esta parte normativa, institucional? Bueno, como me quiero regresar al bloque 1 para que comprendamos esta parte. Dijimos que el producto del bloque 1 era una historieta en su primera sección y debía estar denominada como autoridad y prácticas de organización. Bueno, aquí, en este punto, no hemos discutido todavía cómo el educación media superior está organizada en subsistemas, ¿sí? ¿Cómo vamos a lograr esa discusión? ¿Cómo sugerimos que se aperture esa discusión? La historieta, al hacer esa recreación de la organización, de la autoridad, desde el sistema educativo mexicano, desde la educación media superior, va a llevar a que el docente, como lo va a hacer recreando la circunstancia de su propio plantel, pues la apuesta es que sea desde ese lugar, desde la historieta, que los estudiantes puedan dar cuenta de la particularidad de cada subsistema, ¿sí? Y para eso estamos
proponiendo que la historieta como una actividad, la historieta del primer bloque, en la primera sección, sea discutida en un foro, socializada, y los estudiantes realizan una actividad que les permite desde esta perspectiva ir identificando elementos de su subsistema. Pues como asesores, ustedes me dirán, bueno, pero los docentes ya reconocen cuál es esa diferencia de su subsistema, pues si así están organizados, sí, pero no desde esta visión, desde una visión que permita introducir la discusión de las relaciones de poder, que desde esta discusión que además confirme o los lleve nuevamente a problematizar, bueno, cómo el sistema educativo me estructura, cómo me norma, cómo está ahí presente y cómo eso también define el modo, hasta la identidad en que los docentes se están insertando y los actores educativos en un plantel. Y entonces, ya que hemos logrado esta discusión, bueno, se revise el acuerdo 442, que me parece que es ahora también dialogar con mi propia experiencia, con la mirada de los estudiantes, y es, pues sí, intentar como acercarnos a estos documentos institucionales desde una mirada que, insisto, vaya posicionando a los estudiantes como sujetos políticos, y estos a su vez permitan que y reconozcan a los estudiantes y a los actores educativos como tales. Entonces, el segundo recurso es el modelo educativo 2016. Un concepto que aquí va a ser importante y que es nuevamente el diálogo, importante que se revise en el modelo educativo 2016, el concepto de gobernanza. Aquí lo vamos a revisar desde la propuesta institucional. Más adelante vamos a regresar, como les decía, a esta condición de diálogo para ver una mirada crítica del concepto de gobernanza. Entonces, empezamos con estas lecturas. El siguiente texto es un texto de Tedesco que discute el concepto de gobernanza, de gobierno, pero sobre todo sitúa contextualmente esta discusión. ¿Por qué en los sistemas educativos en América Latina, en el marco de políticas neoliberales, están hablando de la gobernanza? ¿En qué momento se volvió importante hablar de los gobiernos educativos? Y bueno, desde este marco de las políticas neoliberales. Y también cómo es que el concepto de gestión se fue readecuando a esta discusión de la gobernanza y de los gobiernos. Se introduce entonces una discusión contextual de las políticas públicas. El siguiente texto es fundamental. Es una entrevista a Stephen Ball, pero se puede también recurrir como a otros textos de Ball, pero digo, es importante porque siendo esta una entrevista, es como más ágil su lectura, ¿no? Era importante como permitir que los estudiantes tuvieran un esquema de ciertos elementos que recuperan este autor para delinear la micropolítica de un centro escolar. Particularmente importante porque no solo es, bueno, ¿y qué es esto de la micropolítica? Sino cómo yo puedo hacer un esquema en mi escuela, ¿sí? Entonces, la elección, digamos, de este texto no es casual. Hay algunos textos pues más elaborados en los que podíamos leer directamente al autor. Y sin embargo, nos pareció pertinente que pudiera ser una entrevista porque el mismo formato de entrevista permite al autor de esta propuesta teórica, permite al autor como entrar en una retrospectiva de cómo ese concepto que en ciertos años fue importante para introducir una discusión de esta naturaleza en el ámbito educativo, hoy sigue siendo importante y como qué elementos agregaría, ¿no? Un aspecto también que se maneja ahí es cómo esta condición que a veces
sí me parece que como docentes tenemos es que de pronto cuando entramos al aula como que dejamos de lado que existe la macropolítica y que entonces no está tan presente, pero sí ocurre que la relación de poder pues la ejercemos en el aula. Entonces, por eso se pensó más bien en un texto que fuera de esta naturaleza. Y bueno, finalmente un texto que apunta ya de manera muy particular a recuperando una discusión teórica sobre quiénes han hablado de micropolítica, desde dónde se ha hablado, cuáles han sido sus aportes y cómo eso puede ser útil para recrear la micropolítica de un plantel. Sí, ya esta otra lectura es una lectura, sí, de carácter más teórico, más puntual sobre cuáles son como las perspectivas en torno a la discusión de la micropolítica, pero ya permite, y digamos ya con el antecedente de la entrevista, ya les permite a los estudiantes como decir, bueno, no es el único autor que ha hablado de esto, otros lo han hecho, en qué coinciden y cómo reconozco particularidades y elementos comunes en los autores que trabajan esta propuesta. Este es el bloque 2 y por eso, bueno, decía, es un bloque que articula la discusión en el módulo. El bloque 3, gobernanza y ciudadanía en el espacio escolar. Y los ejes problematizadores que están presentes en este bloque que van guiando la discusión, pero también van o permitieron organizar las actividades de enseñanza-aprendizaje son los siguientes. Una pregunta fundamental, algo que tiene que problematizar el docente es, y bueno, ¿y yo qué? ¿Yo con cuáles experiencias de gobernabilidad me identifico? ¿Sí? Apostamos a que el docente con la lectura del modelo educativo, con sus propios saberes, con su propia experiencia en un sistema de gobierno, pueda dar respuesta a esta pregunta y se reconozca otra vez como sujeto político. ¿Sí? Y entonces, bueno, ¿y yo qué? ¿No? Hay datos, muchos, sobre cómo en encuestas a jóvenes en América Latina han privilegiado sistemas de gobierno autoritarios en la experiencia de que estos sistemas de gobierno satisfacen necesidades básicas, ¿no? El empleo generan cierta estabilidad. Este es un dato importante que se ha hecho sobre jóvenes. Sin embargo, hay pocos estudios. Hay un texto de una investigación del Centro de Estudios sobre la Universidad de la UNAM que recrea así prácticas de gobierno, prácticas en docentes, pero hay pocos estudios sobre, bueno, y los docentes con cuáles se identifican. Y es importante porque eso en muchos sentidos nos parece que define la relación con los estudiantes, define el modo incluso en que puede crear un ambiente de aprendizaje y el modo en que mira a los estudiantes. Entonces, en este bloque, este eje problematizador era, pues eso, decir, bueno, sí, tú puedes decir que estas experiencias existen, están, bueno, ¿y tú por cuál tomas postura? Siguiendo como esta discusión, el siguiente eje problematizador tiene que ver con observar si el sistema de gobierno de su plantel posibilita un ambiente escolar democrático y participativo entre sus actores educativos. Esto es muy importante. Hoy en día, y con justa razón seguramente, está puesto mucho en el acento en que se creen los ambientes de aprendizaje más adecuados para que los estudiantes aprendan, ¿no? La propuesta educativa incluso habla en estos spots que están ahí presentes sobre la importancia de que los niños sean felices y vayan felices a la escuela, ¿no? Sin embargo,
vivimos en un contexto, pues ya no dejemos la felicidad fuera, donde la democracia y la participación, bueno, no son realidades necesariamente, ¿no? Entonces, aquí, y otra vez, algunos docentes, digo nosotros en nuestro propio discurso podemos decir, no, pues yo soy democrático, yo buscamos que los alumnos participen, y cómo lo hacemos, bueno, pues que tengan una jornada cultural, etcétera, ¿no? Pero como esa, cuando se habla de estructuras jerárquicas, cuando se toman decisiones verticales desde la autoridad hasta los estudiantes, en realidad promueven la democracia y la participación. Y otra vez, no es que el docente se le enseñe al estudiante o no, sino cómo el propio plantel puede generar condiciones para que esto ocurra. ¿Sí? Entonces, este eje problematizador apunta a esta discusión. Y finalmente, pues con lo que pensamos, ¿no? O sea, cómo mi práctica educativa, como mi práctica profesional, mi práctica docente, como yo como docente, ¿qué hago yo para construir ciudadanía? Solo les enseño a los estudiantes que existe este concepto, que hay autores, que les enseño la parte normativa, o yo hago algo para que los estudiantes, para que yo mismo en este ámbito escolar podamos dar la ciudadanía en un ambiente de democracia y participación. Bien, como producto del bloque 3, mantenemos la historieta, ya no estamos hablando de una tercera sección, ¿por qué? Porque estas discusiones previas que estuvieron presentes en el bloque 1 y en el bloque 2 nos tienen que permitir que en el bloque 3 los estudiantes puedan mostrar a partir de esta historieta la participación política y el ejercicio de la ciudadanía en los actores educativos de su plantel, de mi plantel. Esta última, y bueno, digamos última parte de la historieta, pero que se construyó con las previas, con la discusión de las previas, debe, para poder cerrarse como una sola historieta, ¿no? Se solicita que tenga un escrito de 2 cuartillas como presentación. Y como los aprendizajes de este módulo están incidiendo en conceptos claves que nos permitan luego comprender esto que proponemos de participación política, de ciudadanía y bueno, todo lo que hemos comentado sobre prácticas políticas, la misma política, etcétera, debe indicar en el escrito cómo se recuperan los aprendizajes del módulo y cómo esos aprendizajes le permiten al docente organizar la trama de la historieta. Ahora es como una perspectiva de un ejercicio de vuelta, ¿sí? Las primeras 2 le permiten al docente como ir cerrando las discusiones en cada bloque. Esta última es, ya lo cerré, ahora me regreso. A ver, ¿cómo estructuré la primera? ¿Por qué mis viñetas? ¿Por qué construir de este modo? Pero aparte, digamos, de la creatividad que se puede plantear, es, bueno, ¿y como de qué fue este módulo? ¿Qué me sugería el módulo? Ese objeto de transformación que está ahí articulando la discusión del módulo, cómo esta discusión me permitió recrearlo en una historieta y al mismo tiempo cómo me permite entonces, yo diría, recrearme la trama micropolítica de mi institución, ¿no? Ese es como un poco el sentido en el bloque 3, de que se articule toda la discusión y que gráficamente en un folletito, en un producto que el maestro va a obtener, pueda observarlo con la naturaleza de la historieta y pues con el escrito que le va a permitir reflexionar. Bueno, y yo sí, como que esto que me proponía el módulo en realidad sí lo construimos y es aquí hasta, bueno, se pretende también incluso que eso permita también, bueno, y
el papel que jugó el asesor me permitió discutir, me permitió generar estas discusiones, las lecturas, que esta es como también una evaluación para quienes estamos como un poco en esta cuestión del diseño. Bueno, y los recursos que me propusieron, las lecturas que me proporcionaron, me permitieron como discutir esto que sugerían o como que por ahí yo veo que me quedan vacíos. Bueno, para trabajar el bloque 3, los recursos con los que vamos a contar un video sobre gobierno y democracia escolar, un texto de gobernanza y participación social en la escuela pública, que es una investigación, bueno, surge a partir de una investigación en escuelas públicas en el país, un texto que se llama Mutaciones Cruzadas, la ciudadanía y la escuela. No les comento sobre de qué va el texto porque es muy interesante. Es como de pronto esta lógica de qué logró la escuela de la modernidad cuando estaba apostándole o surge justamente cuando se construye la figura del ciudadano. Otro texto que es más bien una encuesta muy interesante sobre lo que los jóvenes en México opinan respecto de la ciudadanía, cómo la visualizan, cómo la ejercitan. Y por último, un video de Rosana Reguillo que es muy interesante porque justo como su nombre lo indica, nos propone repensar la participación juvenil. Ante esta, me parece como casi fundada en el sentido común de los estudiantes o que los jóvenes hoy en día no participan políticamente, no tienen cierta apatía por toda esta discusión política. En contrasentido, Rosana Reguillo está diciendo, repensémosla. La participación tal como la concebíamos, tal como incluso a lo mejor como jóvenes la ejercimos, ¿no? No es la misma. Y eso no significa como señalar a los jóvenes como apáticos, ¿no? Tiene sus modos, los espacios, las perspectivas en las que discurre hoy la participación de los jóvenes está por otras vías. Esta discusión, daría para más el video, porque da para plantear, incluso, bueno, o esperaríamos que el asesor, ustedes como asesores permitieran que eso diera, porque es como decirles, bueno, ¿y ustedes cómo están observando a los jóvenes en sus planteles, ¿no? También partimos de esta situación o de esta categorización de ser apáticos o no estamos observando qué otros modos están gestando, ¿no? E incluso a lo mejor pues no es tanto que no participen, sino que mi propio espacio en el aula no lo construyo y no genero condiciones como para que lo elemental hablen, ¿no? Hablen, expresen, discutan, ¿no? Entonces me parece que la discusión del módulo, cuando lo construíamos aquí con los compañeros, con la doctora Marisol, que ahorita nos va a brindar unas palabras, pues sí como que nos apasionaba, porque era esta parte como de cómo actuamos, cómo vivimos la norma, cómo vivimos un gobierno que pues todos le ponemos cara de fuchi, sí, pero ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos desde el aula? ¿Qué hacemos en el ámbito escolar? Bien, ahora sí, quiero referirme, ya que señalé como las discusiones, bueno, antes de pasar a la historieta, también quiero volver a señalar que dado que es un módulo con contenidos pues no necesariamente sencillos de discutir, la tarea del asesor se vuelve muy importante para mediar, orientar, apoyar esta discusión para que realmente pues se logre eh, digo, obviamente, tener un espacio de discusión, pero también se logre lo que se está proponiendo que el maestro construya, que el maestro discuta. Y finalmente que pues logre resignificar su práctica, se sensibilice, no porque no esté sensible, sino se sensibilice a otros modos de entender la participación política. Eh, Me regreso ahora sí a la historieta. Creo que para el punto en el que estamos ya nos quedó claro que
la historieta era el mejor mecanismo para discutir estos temas y que era el mejor, bueno, eso creo, ¿verdad? Ahorita en las preguntas ya me dirán, era como el mejor, el vehículo más adecuado para que los maestros expresaran este, pues toda esta discusión, la ejemplificaran, la mostraran. No, no creo que sea este el espacio, pero sí es importante recordar cómo la historieta política promovió participación en muchos momentos de la historia en este país y cómo también, por ejemplo, los cómics para los estudiantes, que digo, no es propiamente una historieta, pero sí es como un modo otra vez de participación. Entonces, no abundo mucho sobre las razones de por qué elegir una historieta, porque me parece que era como el mecanismo, era la estrategia, era el producto más adecuado para para evaluar, para construir en este módulo, ¿sí? Y bueno, no hay en el módulo una lectura que les permitiera a los estudiantes como, bueno, saber y qué es esto de la historieta. Sí, 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 consultamos varios, solo que me parecía que esta es como la parte de un poco autodidacta que esperamos también construir en los estudiantes, porque hay mucha producción, hay hasta programitas, aplicaciones que ahora en el celular se pueden trabajar para hacer una historieta. Entonces creo que ahí era como señalar, bueno, cuando el asesor en línea señale cuál es el producto que tienen que elaborar, revisen la rúbrica de evaluación y ahorita que vayan, ya que entren al módulo, vayan entendiendo la lógica o comprendiendo la lógica de incluso manifestando desacuerdos con la lógica del módulo, creo que va a ser como más interesante que el involucramiento del asesor también permita que eh, les sugiera, ¿no?, a los estudiantes ya recursos muy, muy específicos sobre, bueno, puedes consultar esta aplicación, los mismos estudiantes, a partir de sus alumnos puedan como echar mano de esos recursos que pueden tener para elaborar una historieta. ¿Qué elementos o qué características tiene la evaluación? Eh, caracteriza esta evaluación que es incluyente, es decir, con los ritmos, con los modos, con las actividades que los docentes estén como en todo momento interactuando, el mismo producto les permite esto. Es permanente porque no estamos esperando que el docente llegue al final, sí por la estructura de los bloques se sugiere una actividad de cierre que recupere, que le lleve al estudiante a hacer como un alto, bueno, ya terminé este bloque y aquí en qué punto del módulo estoy, ¿no? Pero que sea como en esta perspectiva, ¿no? Y por eso es importante como poner en el inicio que hacia donde vamos es hacia ciertos conceptos, ciertas prácticas que esperamos que sean resignificadas, ¿no? Entonces, ahí está como un poco esta característica. Y concluyente, no en el sentido contundente de la calificación, sino que sí está pensado el módulo con una estructura y una lógica que permita no nada más dejar una discusión abierta, sino que vaya cerrando, ¿no?, ciertos elementos. Con los 3 momentos de la evaluación, con los que todos estamos familiarizados, el elemento diagnóstico, ya que tengan oportunidad de entrar a la plataforma, se van a dar cuenta que hay una actividad de apertura, que es pues como un poco las expectativas y un glosario, ¿no? Con qué sí estoy familiarizado, qué sí conozco. Estamos hablando de profesores de educación media superior, entonces, pues ahí como el nivel de manejo de los conceptos debe ser muy amplio, ¿no? Entonces, sí es como, bueno, y yo, como, y qué sé y cómo lo sé, desde dónde estoy, cuál es mi referencia, ¿no? Formativa, las actividades están pensadas no solo para que el maestro califique a través de una rúbrica, sino para que vaya construyendo una discusión, el producto mismo. Y sumativa, porque pues evidentemente el módulo con la rúbrica,
con las rúbricas en cada bloque, asigna puntajes a las actividades. Y un elemento importante, lo que nos interesa, que esto podría estar como al principio, que el maestro, el asesor en línea, como valore, y también el estudiante, valoren que este concepto de cómo integraron sus saberes, ¿no? Los que ellos tienen, sus experiencias, los que lograron construir a partir y a propósito de las actividades con la mediación del docente, los que lograron construir o reafirmar con la consulta de los recursos, con las lecturas, con los videos, y los que muestran, ¿no? En la elaboración de la historieta, pero también los que ellos proporcionaron, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos saberes que tienen que ver y que, bueno, esto está otra vez presente en la discusión? ¿Qué esperábamos que el docente logre? ¿Qué esperamos que el asesor guíe? Que el docente, el estudiante que llega a tomar este módulo, reconozca las transformaciones del sistema educativo mexicano, los significados históricos en su estructura y dinámica actual. Insistimos en este punto. ¿Qué otra cosa? Que ubique la correlación entre el sistema de gobierno de educación media superior y el sistema educativo mexicano. No, digo, no son entes separados, me parece que el docente lo sabe, pero que pueda como ubicarlo. Hay actividades muy específicas. Que compare experiencias de gobernabilidad en educación media superior. Si bien es cierto, todos los planteles dependen de una norma, de una estructura, los subsistemas tienen sus lógicas también, viven sistemas de gobierno distintas, formas de organización distintas. Y que esa comparación lo lleve, pues como lo que decíamos en un momento, en el bloque 3, y bueno, ¿y yo con qué me identifico? ¿No? Porque a lo mejor, como dice mi compañero, que se organizan en su plantel, pues me late más que con lo que yo vivo, ¿no? Reflexione la condición del sistema de gobierno y evalúe no los aportes de los otros, sino de su sistema, de lo que él hace en la conformación del sistema de gobierno escolar, ¿sí? Con estas características que comentábamos, democrático, participativo. Y lo más importante, que resignifique su práctica educativa y cómo él contribuye o no al ejercicio de la ciudadanía, no en general, sino en su plantel, con sus estudiantes, desde su práctica profesional. Digo, podría cambiarla, pero una apuesta importante es la resignificación. Bueno, esta es la discusión que estamos como proponiendo en el módulo. Pues cosas ya como muy, me parece que tal vez no requieran como mucha insistencia, que es como cada bloque tiene una rúbrica, la rúbrica a su vez permite orientar cómo construye la historieta el estudiante, que tendría como que recuperar, tiene sus puntajes específicos, la propuesta de tiempo para cursar el módulo está también ya señalada, podría pensarse que es a lo mejor está sobrecargada la discusión, no me parece tal cosa, se pensó mucho en que el docente esté como en esta reflexión sobre lo que ocurre en su plantel, desde esa reflexión orientada desde este ámbito. Bien, entonces, pues esas son como partes ya más muy específicas, pero que están ahí contempladas. Y finalmente, el correo que les estoy proponiendo es con la intención, pues, de recibir, esperemos que no sean quejas, más bien recibir sus aportaciones, retroalimentaciones, sugerencias, sobre todo pues, con la intención de que fluya el proceso de formación, que se sientan cómodos también ustedes como asesores en línea y pues sobre todo que los estudiantes puedan tener una experiencia de aprendizaje sobre estos temas pues amigable. Bueno, eso es todo por mi parte. Gracias y espero y estoy atenta a sus preguntas.
Em, ¿Sí? Ujú. Sí, estoy aquí. Es que no los veo. No, no. Quiero pensar que todo estuvo muy claro. No veo los mensajes. No, no se muestran. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? No, si quieres. Más bien planteo la pregunta. Ok. ¿Cuál sería el papel de la teoría en el plano del diseño que se hace del módulo? Pues lo que se propone es que sea un diálogo, sí, sí hay que revisarla, sí hay que comprenderla, el asesor, es muy importante que el asesor la conozca y que, bueno, obviamente que ponga la discusión, están las actividades pensadas, pero sobre todo cómo esa teoría le permite al estudiante como estar recreando su organización en el plantel, estar recreando, replanteando, repensando su relación con los estudiantes, etcétera, ¿no? Desde estos referentes. Y digo, obviamente también como que la puede enriquecer, ¿no? Desde la experiencia misma, sin no es como la leo y ya, sino lo leo y lo uso, lo leo y lo aplico, ¿no? Para que pueda, pues sí es un poco la apuesta, que pueda mirar su realidad escolar con referentes que puede tener, que puede no tener y que puede estar como adquiriendo, ¿no? El módulo es, o sea, le está permitiendo eso, ¿no? Ah, pues gracias. Esperamos ahora que la UPN 051 dice que le parece interesante la elaboración como producto. Esperaremos pues ahora a ver cómo en la acción, ¿no? Va a ser muy interesante como ver lo que los docentes logran, que a mí me parece que siempre es como pues muy bueno, ¿no? ¿Qué papel juega el neoliberalismo? La coordinación es estatal de Tlaxcala pregunta qué papel juega el neoliberalismo en las reflexiones del módulo central. En el bloque 2 que les comentaba, que era como el bloque que articulaba, el artículo de Tedesco justamente señala contextualmente cómo la gobernanza, el gobierno y ese modo de dirección que está señalado en las políticas públicas en el marco del neoliberalismo, pues está ahí, hay que cuestionarlo, ¿no? Y también cómo frente a ese cuestionamiento hace falta construir alternativas que lleven al sujeto a alejarse de ser un consumidor político y sí un sujeto activo, ciudadano. Entonces sí en el bloque 2 particularmente es una discusión fundamental, que no está planteada como desde la discusión de la política pública en sí y en general, no es una discusión del neoliberalismo en general, sino cómo esa política pública, el neoliberalismo, ha generado una discusión en los sistemas educativos muy específica y ha producido en el plano político también prácticas políticas correspondientes pues más al mercado. Pues sí, eh, estamos pues como en esta apuesta de que la propia licenciatura introduzca y sea en sí una innovación y sobre todo, como bien señalan, un reto para, incluso para nosotros como asesores en línea, un reto para
llegar como a esta discusión. Un poco lo que decía, esa me parece que va a ser como una dificultad importante. Sabemos que cuando les decimos a los maestros, a ver, platícanos cuáles son tus expectativas, cómo llegaste a este curso, qué te interesa del curso. Muchas veces esos espacios, híjole, es una expresión de muchos malestares que los docentes viven, ¿no? Y a veces nos cuesta mucho trabajo como darle la vuelta de sí de tu malestar, pero a ver, construyamos, ¿no? Entonces creo que sí será un reto para ellos, pero también creo que es un reto para nosotros como asesores que podamos como encauzar la discusión, no porque no exista eso, sino cómo eso se vuelve una materia prima para ellos como proceso reflexivo y para nosotros de orientación, de formación. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Pues no, no sé si agreguemos algo. Bueno, pues les dejo el correo electrónico si nadie tiene más preguntas. Les dejo el correo electrónico y les agradezco mucho su atención. Todavía, buenos días. Ah, sí, me espero. Gracias también a Saltillo y a la coordinación de Tlaxcala. Gracias.